Hola a todos. Hoy vamos a compartir con ustedes nuestra primera aventura. Vamos a hacer un recorrido por un pueblo llamado Schwäbisch Gmünd, en donde nos recomiendan un mapa visitando los puntos más emblemáticos del lugar. Parte de nuestra tarea es encontrar antiguas torres que formaban parte de Umburga. Una fortaleza. Aquí atrás, no sé si alcanzan, ya tenemos la primera. Vamos bien. Así que quédense con nosotros para seguir disfrutando. Hemos encontrado la primera. Wow, esto no sé cuántos metros tiene, pero 1420. 1420. Es de 27 metros de altura. Es la 24ª torre, ¿es la 24ª torre que dice ahí? Sí, la torre número 24 en todo el estado. Porque recordamos que esto era una fortaleza gigante y se ha separado, entonces sí, hay torres por cada cierto punto. Bien, ¿por dónde estamos, Ruth? Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Sí. En realidad es un edificio tecnológico, es relativamente nuevo y es una universidad también, creo que es de literatura. Este edificio que tenemos aquí atrás. Y tiene forma de queso. Ya se lo mostramos bien, vámonos a un punto. Es muy lindo, en realidad todo el mundo que viene tiene que ver con esto. Vienen a conocer el edificio queso. En realidad no se llama así, es el edificio tecnológico. Sí. Pero bueno. Que abajo funciona también como un bar, ¿cierto? Sí, hay un restaurante abajo. Un restaurant bar, una cosa. Sí. Está justamente al frente de un estacionamiento gigante. Y hay un río donde la gente suele sentarse en los días soleados a tomar el sol. Ay, sí. Ahí van a ver, y hay patitos. Son muy lindos. Sí, estamos aprovechando como es tiempo de invierno, el final de invierno, pero está haciendo un solcito súper rico. Sí. La gente suele salir a ya parece como sea. Ya parece que se acerca la primavera. Sí, está dando sus primeros avisos. Miren, por aquí atrás está el queso. ¿Ahí se alcanza a ver? Ruth está insultando a todas las aves. Sí, es que hay un cisne que me atacó el año pasado. ¿Estás segura que era ese? Sí, es ese. ¿Era ese, sí? Sí. Ay, Dios. Bueno, lo conozco. Estábamos pasando por acá y queríamos comentarles algo, mostrarles, en realidad, compartirles algo que para nosotros cuando llegamos era como algo, ¿cómo se puede decir? Tonto. Sí, pero ahora uno entiende. O no sé, extraño para nosotras porque... El efecto lagarto. El efecto lagartija, le digo yo. Que es cuando... Cada vez que hay sol, sí, hay que salir a tomarlo. Las temperaturas se elevan un poco, hay un rayito de sol, así no caliente, igual sí, la gente sale a tomar el sol. Estaba comentándole a Ruth que la gente se ve súper contenta. Se ven como que si, no sé, si les volvieron a nacer, ¿cierto? Sí, eso siempre pasa con el cambio de estación. En invierno la gente se vuelve como más seria, más apagada. Más de lo normal. Sí, más de lo normal. Y llega la primavera y es todo amor, alegría, entusiasmo. Sí, pues se nota, el cambio es bastante. Sí. Estamos en un parque, sí, ¿verdad? En el parque, digamos, central de la ciudad y hay mucha gente, ¿verdad? Ancianitos, niños, todos jugando, pasando aquí el domingo, pero por lo de la cuestión de la cuarentena y toda la cosa, a pesar de todo sigue, ¿verdad? Sí, hay gente ahí. Sí, no tanta como normalmente, pero hay bastante gente, sí, igual saliendo a caminar y lo que decimos, los rayos del sol son valiosos. Se aprovechan al máximo, sí o sí. Entonces la gente aprovecha para salir. Conseguimos un castillo rosado, súper lindo.
Y según por aquí dice que se llama el Castillo Rococó. Castillito Rococó. Miren lo bonito que está, me encanta. Súper cuchi. Creo que ahorita funciona como restaurante, pero de verdad que es súper lindo. Ahorita se encuentra cerrado, por supuesto. Pero aquí normalmente la gente lo usa para tomarse sesiones de fotos, para bodas, cumpleaños y todas esas cosas. Está súper lindo, me encanta. Castillito Rococó. Castillito Rococó. Es un restaurante también, Ajá. pero es como, ¿cómo se dice? De alta cocina, no sé cómo se le dice. Sí, gourmet o algo así. Gourmet. Sí. Estoy contando de que aquí la gente se toma fotos en sus bodas, para sus Sí, aquí cumpleaños, normalmente hacen ese tipo de bautizos. celebraciones. Ujú. Lo usan como Como un sí, centro de como eventos. centro de como un eventos. centro de eventos. Y qué rico está el clima, Dios Está mío, genial. está genial. Después de una ola de frío, de estar en ¿qué? Menos 17, de menos 18 Sí. por ahí. Hoy estamos a 17. O sea, 34 A grados. favor, a Un favor, delta de 34 calientitos. grados, sí. Sí, pero con todo eso ven que tenemos bufandas, chaquetitas, suéter. Pero hoy por lo menos dejé el suéter en casa, pues. Y Yo está todavía, súper yo siempre chévere. ando con frío, así que ando con, con la mía. Pero bueno, la cosa es que tenemos que andar con lentes de sol, porque de verdad que el sol está súper Sí, mira que, insoportable. como estamos diciendo, esta ciudad en donde estamos antiguamente estaba rodeada por una fortaleza. Ujú. Lo que ven aquí en donde estamos paradas es un puente que anteriormente está separado por un río. Esta es parte de la antigua fortaleza en donde estamos. Y esta parte de acá es totalmente nueva. Pero pues este puente fue construido para hacer conexión entre los dos lados de la ciudad. Y sí, pues todavía está como sitio turístico y la gente viene a caminar y a dar vueltas y todo eso. Y vienen otras cositas más, porque hay unos olores intensos. Hay un buen negocio por aquí, ¿verdad? O digamos que es medicado, no lo sé, pero está súper fuerte. Sinceramente, no soporto. Pero bueno. Así que continuemos buscando nuestras fortalezas, ¿cierto? Sí. Vámonos pues. Vamos pues. Seguido un reloj Solar. solar. Por aquí está 1780. 1780. Dios mío, esto es más viejo que la ciudad. Tal vez. No, la ciudad es más vieja. Pero mira, es Está súper bonito. lindo, wow, Sí, increíble. Te muestra los meridianos, te muestra la hora, te muestra la Ah, sí, ubicación, los relojes muestran las horas, ¿oyeron? te dice la dirección del viento. Está cool, está súper genial. lindo. Se aproxima el verano y hay una preocupación que tenemos y es, cuéntales. ¿Será que los desodorantes y productos de higiene han escaseado? Lo que pasa es que acá son muy baratos los productos de aseo, pero no sabemos exactamente si es algún mensaje subliminal que están montando las empresas. ¿Por qué hay tantos olores particulares y fuertes e intensos? Dios mío. Sí, es como si ellos no sintieran esos olores. No, no se huelen a sí mismos, la gente... Oh Dios, está súper fuerte aquí, de verdad. Más que tenemos por estar el clima un poco caliente, las temperaturas han subido, pues Sí. usas menos cantidad de ropa. Sí, se huele más Y fuerte. entonces tienes expuestas tus zonas. Y Dios mío, estoy que me lanzó al río que tengo aquí al lado. Hemos llegado a la segunda torre de la que conformaba la fortaleza. Y llegamos a la segunda torre. Por aquí está. Esta es la torre del rey. Vamos a subir la torre del rey. No es tan alta en realidad, pero esta funcionaba como punto de control donde los súbditos avisaban a todas las tropas,
a toda la seguridad del reinado. Se había invasores. Exacto, y quienes llegaban, quienes salían y toda la cosa. No es muy alto en realidad, bueno, Es en que no realidad, podemos entrar. en realidad, exacto, no es tan alto, creo que son aproximadamente unos 70 metros. 70 tal vez. metros, pero nosotros podemos subir solamente hasta aquí, hasta la puertica. Pero sí, por lo que leímos, esto funcionaba como punto de control. Yo sigo con mis cosas navideñas, chicas. Aunque No estamos supera el en, invierno. ya estamos en primavera, una Estoy cosa, pero pensando en canciones de primavera. es que el invierno vive en mí. No, el invierno no, la Navidad y todas esas cositas, cuchis. La Navidad fue en diciembre y estamos como a finales de febrero, que le da muchacha. Pero igual, chica, el espíritu no muere. Ujú. Bueno, Eso estamos es que quiere paseando. regalos. Obvio. Continuamos paseando. Hay muchísima gente, Dios mío. Este es el primer paseo que estamos haciendo, digamos, largo, después de las cuarentenas. Las 2, 3, 4, no sé cuántas hemos tenido. Sí, no, ni idea. Igual creo que todavía estamos. Sí, seguimos, pues, pero con flexibilizaciones y toda la cosa. Pero, wow, es muy extraño, no sé si te pasa, pero es muy extraño ver tanta gente. Sí. Y sin tapabocas, sin tanta distancia, o sea, porque No, en sí teoría, tienen, sí, hay que pero es porque es mantenerlo. común en los alemanes tener las distancias y todas esas cosas, su espacio personal. Pero lo que me refiero es que hay mucha cantidad de gente, entonces hay como banquitos y cada quien, Sí, está hay más lleno. contactos y así. ¿Qué? Esto es para los niños. O sea que yo no me puedo subir ahí. No, no puedes. Es muy grande. Puedes tener el corazón de niña, pero no el cuerpo. Nunca me han dicho vieja de tal manera. Muchas gracias. Ah, de nada, muchacho. Sí, miren, por aquí está un parquecito donde hay unas mallas y todas esas cosas, donde los niños se ahorcan y esas cosas así raras. Sí, pero no podemos entrar. Chale, No. qué lástima. Nosotros venimos a hacer un poquito de cardio, caminar, a disfrutar de esta... Tomar el sol como los lagartos. Queremos hacer un paréntesis aquí porque tal vez ustedes dirán, ay no, Tiffany y Ruth son tan exageradas, que las flores, que la primavera, que el sol, que taca, taca. Pero resulta que esto es bellísimo, ¿verdad? Esto es... Sí. Uno cuando vive aquí y pasa por todas estas estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, uno puede y sabe cómo valorarlo, ¿cierto? Sí. Uno lo aprecia tanto que uno se emociona cada cambio. Sí. Eso de que haya, por ejemplo, frutos y cosas que solo puedas encontrar en una estación y llega a la Sí. estación y tú, puedo Exacto, comerlo. vas al supermercado y quieres comprar, no sé, sandía, patilla, no sé. Ajá, Y o no hay fresas, porque o- no es la temporada y después llega la temporada y tú estás como que, puedo comer todo lo que quiera y hacer todo. O sea, es valorarlo, Sí, es valorarlo. es Ya que en aprovechar nuestros el países tiempo. está como siempre común por lo Sí, uno da tropical, por sentado que está todo está disponible. pero uno lo y aprecia y no. lo valora tanto. Sí. E Coman incluso no, fruta. incluso no, ok, por la comida, la cosa, pero también el hecho de disfrutar el sol. Ujú. Que pasamos unos par de meses sin luz solar. Sí, 4 meses con O muy sea, poquita eso luz. es súper, súper fuerte para nosotros y más en cuarentena, imagínense. Ujú. Así que disfrútenlo. Sí, vitamina D, por favor. Hemos conseguido un pedacito de Inglaterra en Alemania. Sí. Este es el Bansley Garden. Es un jardín que donó Inglaterra en los años 90. Por allá. Sí, por allá. Y es un jardín de manzanos, pero Sí. pues no hay manzanas. Es un regalito que le dio Inglaterra a Alemania. Ajá. Y obviamente en la entrada tenemos la típica cabina telefónica donde de vez de un teléfono hay libros, Super Schenken, lo típico de Alemania. Así ya que tomé uno. ya tomamos uno prestadito, vamos a leerlo y bueno, eso es lo cool de aprovechar, ¿cierto? Sí, y Consigas- gratis, cóstenlo, aprendan esa palabra. Acá no se usa mucho. Exacto, hay que apreciarlo. Por lo menos aquí en esta cabina telefónica conseguimos libros en alemán, ruso, En inglés, o sea, este que esto... encontré está en inglés, por ejemplo. Yo me puse a revisar y no entendí nada de los rusos y esas cosas, pero está súper genial. Estamos guiando por el mapa que descargó Ruth en su teléfono. Sí, que es una guía turística del lugar. Esta ciudad es grande, ¿verdad? O sea, aquí los alemanes dicen, no, una pequeña ciudad, una cosa, pero para nosotros No, esto ellos le es... dicen pueblo. Exacto, pueblo. Para nosotros es una ciudad, pero
bastante Sí, grande. pero en extensión, no en número de pobladores. Por ejemplo, de donde yo vengo, que es una ciudad, hay como tal vez 3 millones de habitantes. Y ellos dicen que eso no es un pueblo, eso es una ciudad grande. Pero las ciudades de ellos acá perfectamente pueden tener, no sé, tal vez 100.000, 200.000 habitantes, pero están divididos como en varias regiones. Son como pequeñas ciudades de 200.000 habitantes que están alrededor de una principal. ¿Cómo se dice? Sí, como pequeñas ciudades. Sí, exacto. La cosa aquí es que, sí, bueno, los alemanes son muy humildes. Imagínense, esto para nosotros es gigante. No lo conocemos todo aún, ¿cierto? No. Conocemos casi que menos de la mitad. Y bueno, Sí, sí. aquí vamos, aquí vamos. Se necesita auto para moverse por estas ciudades. Es muy difícil. A pie se toma bastante tiempo, sí. Ujú. Pero está rico disfrutarlo. Sí, aprovechar el sol. Y vamos a pasar lo que más me gusta a mí, que son los Puentes puentes con con gantes. Este se llama Joseph Bach. Me encanta. Ay, Dios. Vamos a saltar. Dale, dale, Ruth, corre, corre, No, corre. no, yo creo que es el que dice máximo una persona a la vez. Y tú me lo vienes a decir en la mitad del puente, ¿ah? Está No, genial, ya. está súper angosto, está muy pegadito. Sí, pero está muy bonito. ¿Sobreviviste, Ruth? Sí. Esto está lleno de puros parques infantiles. Hay muchos juegos de madera, rústicos. Muy poco se ve el plástico, ¿cierto? Lo toman como más, Bastante madera. más natural, más artesanal, se puede decir. Eso es algo muy curioso de acá, que hay profesiones para la conservación de los bosques y digamos tienen una tala controlada. Entonces yo por ejemplo vivo cerca del bosque y cada tanto que voy caminando yo veo que hay marcas en los árboles. Van controlando y contabilizando todo, todito. Exacto, y hay algunos que tienen unas X que cada cierto tiempo vienen a cortarlos pues por su madera. Pero entonces es un corte controlado. Eso quiere decir que en otro lado tuvieron que haber hecho ya la siembra de otros Exactamente. árboles. Y muchas de las edificaciones de acá son hechas con madera. Madera natural de sus mismos bosques. Sí. Y hemos llegado a la siguiente. 35,5 metros de altura. Es la Rinderbacher-Turm. Y algo que tienen muy, muy interesante todo este tipo de construcciones es esto. Venga, les muestro. No sé si lo sabían. Esta es una ventana de control. Si ven, tiene como una forma ensanchada acá y más alargada y estrecha acá, para evitar que hayan disparos y de pronto flechas y proyectiles que se dirigieran hacia acá. Era una manera de poder tener un campo de visión sin que pudiesen contraatacarte. Entonces todos los castillos normalmente, o fortalezas en realidad, tienen este tipo de estructuras, de estas arquitecturas en sus ventanas. Aquí tenemos una imagen de cómo era la antigua Schwäbisch Gmünd y su muralla, su fortaleza. Schwäbisch Gmünd estaba rodeada completamente por una fortaleza. Aquí podemos apreciar la catedral, que todavía está en pie. Ahorita vamos a visitarla. La Johanneskirche, que es una iglesia que tiene como más de 700 años de antigüedad. Por aquí también está el Rathaus y nosotros estamos en esta zona de acá, en lo que sería el punto de control, en esta parte. Y de este lugar solo queda esta torre en donde estamos y tal vez una torre que está más allá. Entonces solamente quedan estas dos torres. Queda una de las torres principales que ya visitamos acá y otra que era el punto de control en la parte de arriba, que ahorita estuvimos también. Y ahí estábamos leyendo que Gmünd o Schwäbisch Gmünd era una ciudad católica muy adinerada, de mayor poder adquisitivo. Yay. Ya les muestro. Ahí aprendiendo un poquito de historia del pueblo. Exacto. Para eso estábamos, para aprender. Esta era la entrada prácticamente. Esto es lo único que queda de este pedazo. Igual ahí se alcanza a ver una parte de la muralla, mira. Sí, hacia allá. Continuamos, vamos a ir a las últimas partes. De las murallas, todavía no hemos entrado a la ciudad como tal. Exacto, estamos dando el alrededor. Ajá.
encontramos todas las torres. Pero qué curioso es estar haciendo este paseo, ¿no? Buscando las fortalezas, buscando todo. Y mil autos y súper modernos y toda la cosa. Sí, es algo muy bonito que aquí en Alemania tú puedes ver una relación muy bonita entre lo antiguo y lo nuevo. Muchos de los castillos están restaurados y funcionan como locales o tienen algún registro histórico. Es algo muy bonito. Se mantiene, lo cuidan y lo aprecian bastante. Sí, sí. Así que siempre vale la pena dar este tipo de paseos porque más que es gratis, totalmente gratis. Nosotros hemos aprendido a apreciar los detalles, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Porque nos ponemos a leer las historias que siempre salen en cada puesto de control. Hay una información detallada y bueno, está súper linda e interesante la historia. Llegamos a la siguiente. Esto es Wasserturm. El Wasserturm es una torre de control también del agua, ¿cierto? Es un pozo. Sí, hacia adentro, abajo. Hay un pozo de 350 metros de profundidad. Y la altura es de 6,80 metros. Sí, no es tan grande como las otras, pero igual es parte de lo que queda de la fortaleza. Sí, por aquí se ve. Y fue creada también por unos estudiantes católicos. Pobrecitos, les tocó trabajar mucho. Bastante. Pero imagínate lo que quedó de todo eso. Y uno que se queja del proyecto de grado. Estudien. Y pensábamos que nos íbamos a tardar un poquito más, pero resulta que está cerca la siguiente torre. De la Torre del Agua. Exacto. Esta es la Schmidt-Turm. Esta es de un reloj, ¿cierto? Es una torre de un reloj, sí. Sí, indicaba todo y controlaban todo desde acá. Sí, allá arriba todavía se alcanza a ver los azulejos como de colores, no sé si se puede notar. Sí, sí. Es una torre muy bonita. Y está en toda la entrada, ¿verdad? Sí, la entrada al miren, centro. Al centro de la ciudad. Hacia acá hacia allá está el centro. Y bueno, esta es en toda la entrada. Es la primera torre que te recibe. Está bonita. Por aquí podemos ver un poquito más de la Schmidt-Turm. Miren esa forma de construcción, wow. Ahí arriba se alcanza a ver el escudo de Schwäbisch Gmünd, que es el unicornio, no sé si lo alcanzan a ver. Allá hay un escudo en piedra. Sí, ahí está. Wow, qué bonito. Y muy arriba está el reloj. Sí. Pam, pam. Y ahora continuamos. Bueno, esas fueron las torres que conformaban la fortaleza de Schwäbisch Gmünd. Pero les queremos mostrar el casco histórico principal, ¿cierto? Donde se encuentra el Rathaus, que es la alcaldía ahora, y la catedral. Vamos para allá. Imagínense, a esta hora son como las 3:30, 4 de la tarde y hay mucha luz, el cielo está despejado y normalmente hace que unas 2 semanas estábamos aquí mismo paseando, haciendo nuestras cosas con mucho frío, temblando y sin ningún tipo de rayito de luz. Ahora canta conmigo. ¿Qué? Guayoyo, guayoyo, guayoyo. Propaganda no patrocinada. Esto es considerado el centro, ¿verdad? El centro de la ciudad. O el Marktplatz. Lo que se le llama en Alemania el Marktplatz de la ciudad, que es la plaza de mercados o la plaza principal, exactamente. Sí, todas estas casas son negocios de ropa, de telefonía, dulcerías. Sí. Y bien, continuamos. Estamos en el centro, en el Marktplatz, y hay un gentío. Sí, la verdad hay bastante gente. Para hacer domingo en la tarde con restricciones, hay bastante gente. La verdad sí, estaba viendo cuánto hemos caminado. Hemos caminado 5.33 kilómetros hasta ahora, bordeando, buscando las torres. Es que esa gente caminaba, ¿no? Sí. Imagínate si te pedían agua. Imagínate para mandar un mensaje de una torre a la otra. No. Ya vengo. Lo que he hecho en patines. Bueno, por lo menos se inventaba la rueda, ¿no? Ya. Sí, no. Con caballito, lo que sea, pero... Ajá. Mandan algún cuervo. Mira, tenemos que ir a misa. Esa que está ahí es la Johanneskirche. Es una iglesia con más de 700 años
Sí, estaba incluso antes de que se construyeran las Por murallas. este lado tenemos aquí esta casita rosada, casota rosada, es el Ya quisiera yo Rataos. tener una casita. Es el Rataos, que sería la alcaldía del pueblo. Ahí es donde hacen todo tipo de trámites los alemanes o las personas de la Comunidad Europea. O cuando uno necesita hacer copias juradas, siempre tiene que venir acá. A esa casita. Ya Pero, luego les hablamos de las copias juradas, es importante para las exacto, homologaciones. sí, ten pendiente por ahí. Nosotros estamos por aquí viendo, ¿no? Qué demasiada más gente. comentarles, qué más enseñarles. Y decimos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Y ahí hacen como una cola, un semicírculo o algo así. Pero es porque están inaugurando esa tienda de donas o algo así. Y bueno, Es miren, un acontecimiento miren acá. miren la distancia social. O sea, esto es costumbre en realidad. Esto no es porque, ay, sí, estamos en restricciones. Esto es así. Miren el orden, cada uno en su colita, en su cosa. No, bueno. Igual no vamos a comprar donas. Exacto, igual no. hay forma. ¿Para qué no? Deje así. Y esa cola, men. Estábamos leyendo que esta ciudad fue fundada en 1162. Un poco vieja. Un poquito, sí, vieja. Si nosotros hablamos de nuestras ciudades no tienen más de 300, 400 años. Y eso es mucho. Sí. Pero es que de Entonces, verdad se siente y se nota, aunque haya negocios y cosas digitales o evolución, qué sé yo, se mantiene, ¿cierto? Se Sí. mantiene, se siente esa antigüedad. Las construcciones tienen tantos detalles. Por aquí están todos los escudos familiares de las familias más adineradas o con mayor poder. De verdad está súper bonito. Y esto se mantiene, esto siempre, en cualquier pueblito ustedes van a ver este tipo de escudos que representan las familias y todo. De generación en generación. estamos aquí en la Catedral de la Sagrada Cruz. Hola, Hailey Croix Monster. Ajá, esta fue, su construcción inició en 1320 y pues tiene un estilo gótico. Se tardó casi más de 400 años en terminar de ser construida y restaurada. Justamente por allá la están restaurando. Todavía hace como un par de años, creo yo. A ver, es mantenimiento Por zonas. Sí, es por zonas. Siempre lo hacen para mantener los monumentos históricos. Canta conmigo. Guayoyo, Guayoyo, guayoyo. Ay, ay, ay. Qué canción. Próximamente estaré estrenando canción. Por favor, sigan en nuestras redes sociales. Mentira, no Se somos viene. cantantes. Creo que llovería. Totalmente. Viene otra ola de frío por culpa de nosotros. Y así terminamos nuestro paseo por Schwäbisch Gmünd. Esperamos que les haya gustado. Este fue el primer paseo que hemos hecho por Schwäbischland, pero vienen muchos más por ahí. Próximamente estaremos pensando en ir a otros lugares también. Pueden sugerirnos a donde quisieran. Déjenos en la cajita de comentarios qué les ha parecido, qué les gustó, que tal vez tienen alguna curiosidad o duda. Y con mucho gusto estaremos compartiendo más anécdotas con ustedes. Exacto, por favor suscríbanse, denle a la campanita, like, compartan el video y nos estaremos viendo pronto. ¡Tschüss! Adiós.